Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de causas roles 3008-3097, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha dispuesto vista conjunta de las causas roles 3008 y 3097, ambas de 2016. En tanto, en ambas se reprocha como contrario a la Constitución Política por contravenir los artículos 8º, 19 numerales segundo, tercero, inciso quinto, 24 y 26, todos de la Constitución Política, y artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el artículo quinto de la Carta Fundamental, el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, precepto que imposibilita fundar recurso de casación en la forma en los juicios regidos por leyes especiales por omisión de alguno de los requisitos del artículo 170 de dicho cuerpo adjetivo. Los requirentes en el rol 3008, Puertos y Logísticas S.A., y en el rol 3097, Aguas Andinas S.A., señalan que la aplicación de dicha norma en las gestiones judiciales pendientes, que a continuación serán reseñadas, generan un conflicto de corte constitucional de competencia de esta magistratura, en tanto la referida restricción recursiva atentaría en contra del debido proceso de derecho, la igualdad ante la ley y la debida publicidad de las sentencias a través de la motivación de las mismas. En este sentido, en causa rol 3008, Puertos y Logísticas S.A. señala que en diciembre de 2012, por decretos exentos del Ministerio de Obras Públicas, fue privada de 2 terrenos ubicados en la comuna de Penco. El precio fijado por el valor en razón del metro cuadrado de los bienes raíces expropiados no fue del parecer de la requirente, presentando la correspondiente reclamación judicial. Fallando dicha presentación, el juzgado de letras competente elevó el monto de cada metro cuadrado de terreno del primer paño, no así del segundo. Apelada a dicha decisión y acompañando a los actores diversa documentación a efectos de acreditar sus pretensiones ante la Corte de Apelaciones de Concepción, ésta confirmó la sentencia definitiva apelada, realizando precisiones en torno al valor final de ambos terrenos. Más, argumentan, los informes acompañados para una mejor ilustración del Tribunal de Alzada no fueron examinados, analizados ni ponderados por éste al dictar el mencionado fallo de segunda instancia. De esta forma, existiría una objetiva omisión de examen de la prueba documental rendida sin justificación para ello, careciendo dicha sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, de los fundamentos de hecho y de derecho que prescribe el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo así en el vicio previsto en el artículo 768, numeral quinto, del mismo cuerpo adjetivo. Por lo anterior, esta requirente dedujo recurso de casación en la forma fundado en dicho vicio en relación con el artículo 170, numeral cuarto del Código en comento, así como en un otro sí, casación en el fondo, los que fueron concedidos para ante la Corte Suprema con fecha 19 de febrero de 2016, dando origen a la gestión judicial pendiente en estos autos constitucionales bajo el rol 3008. A su turno, en la causa rol 3097, Aguas Andinas S.A. expone que, por medio de una resolución, la Comisión Regional del Medio Ambiente habría aprobado, bajo condición del cumplimiento de ciertos requisitos, el estudio de impacto ambiental para el proyecto, comillas, 100% saneamiento de la cuenca de Santiago, cierre comillas, presentado por Aguas Andinas, interponiendo a su turno reclamación administrativa en contra de esta resolución a efecto de que se modificaran las condiciones que le fueran impuestas. Este reclamo habría sido acogido por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Pero, contra esta última resolución, la Asociación de Canalistas Las Mercedes presentó reclamación judicial con la finalidad de que se le impusiera a Aguas Andinas las condiciones originalmente establecidas. Este reclamo habría sido acogido por la Justicia Civil en primera instancia. Sin embargo, en segunda, se revocó dicha sentencia a través de incidente de nulidad de todo lo obrado presentado por Aguas Andinas. Frente a esta decisión, la Asociación de Canalistas interpuso para ante la Corte Suprema recurso de casación en el fondo. Este recurso fue acogido, ordenando a la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciarse sobre los demás argumentos vertidos en sede de apelación. En su análisis, dicha Corte confirmó lo resuelto por el sentenciador, y es sobre esta sentencia que, tanto el Servicio de Evaluación Ambiental como Aguas Andinas interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo por la causal contemplada en el numeral 9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, omisión de trámites esenciales, entre otros. En cuanto al conflicto constitucional, ambos requirentes, tanto en la causa rol 3008 como en la causa rol 3097, sostienen que la norma reprochada en las gestiones judiciales ventiladas produce diversos resultados contrarios a la Constitución política. En primer lugar, el actor del rol 3008
refiere contravención al artículo 8º constitucional, que sostiene el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado en relación con lo dispuesto en el artículo 6º, inciso primero del texto fundamental, en tanto el principio de vinculación directa de dicho cuerpo con los órganos en que el Estado cumple funciones alcanza también a los tribunales de la República y, en necesaria consecuencia, sus actos, todos quienes están regidos por el mismo principio de publicidad. Por lo anterior, la restricción establecida por la norma produciría un efecto arbitrario, en tanto impediría conocer cuáles son los fundamentos o motivos de las sentencias definitivas dictadas en procedimientos o reclamaciones regidos por leyes especiales. En segundo término, ambos actores reseñan vulneración al artículo 19, numeral segundo de la Constitución Política, esto es, la garantía de igualdad ante la ley, ya que la norma carecería de un fundamento jurídicamente legítimo desde una perspectiva constitucional, a la luz de la historia fidedigna de su establecimiento, en que con su introducción en el año 1915 no consta que se produjera debate o se aportara razón alguna para su introducción en nuestro ordenamiento. La arbitrariedad sería mucho más manifiesta si, en el caso del rol 3008, sostiene el actor, ello implica privar a la parte requirente de su propiedad, atendida a la especialísima materia de aquella que trata en los procedimientos regidos bajo el Decreto Ley número 2186. En tercer lugar, los requirentes formulan argumentación en torno a la garantía constitucional del debido proceso de derecho, consagrado en el artículo 19, numeral tercero, inciso quinto, en relación con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, normativa que es vulnerada con la norma reprochada. Conforme exponen, la norma impugnada del Código de Procedimiento Civil no sería congruente con el derecho a una sentencia fundada, en que el sentenciador se forme convicción conforme a derecho luego del análisis de toda la prueba aportada. En el caso planteado, por ejemplo, en el rol 3008, sostiene la actora, la Corte de Apelaciones de Concepción no ha cumplido con dicho deber de motivación del fallo, transgrediendo la garantía del debido proceso, omitiendo la debida ponderación de la documentación aportada en segunda instancia. Finalmente, en el caso también del rol 3008, se estima transgredido el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19, numeral 24 constitucional. La requirente reseña que el constituyente, en dicha norma, ha establecido que la expropiación consiste en la privación del dominio impuesta forzosamente por el Estado, siendo esta la única vía correcta para privar del dominio a un particular. En el caso de estos autos constitucionales, con una sentencia inmotivada que cierra el debate de los procedimientos expropiatorios, ello no se condice, en caso alguno, con la garantía antes mencionada. Con fecha 11 de mayo de 2016, el Consejo de Defensa del Estado se hace parte de la gestión pendiente del requerimiento de inaplicabilidad en causa rol 3008, instando para que ésta sea rechazada en todas sus partes, cuestión que, a su turno, también efectúa la Asociación de Canalistas Canal Las Mercedes, solicitando también el rechazo de la acción recaída en el rol 3097. Por su parte, el ente fiscal sostiene, argumentando en torno a la garantía consagrada en el artículo 19, numeral tercero de la Constitución, que ésta no contiene una enumeración taxativa de los elementos integrantes del debido proceso, pero en caso alguno ello puede ser entendido en el sentido que el precepto carece de todo contenido y que no se establecieron límites materiales al legislador para la determinación de las garantías, sino más bien se evitó la rigidez para resguardar la necesaria diferenciación que exigen los diversos tipos de procedimientos judiciales. Así, no hay en Chile un único modelo de las garantías integrantes del debido proceso, enlazado de ello con lo dispuesto en el artículo 63, numeral tercero constitucional, en que es materia de reserva legal las materias que sean objeto de codificación procesal, argumento que es compartido en su presentación por la Asociación de Canalistas Las Mercedes bajo el rol 3097. Unido necesariamente a lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado sostiene que el requerimiento pretende que este tribunal reconozca el derecho a un recurso que el procedimiento no contempla. Ha sido el legislador el que ha determinado que en los procedimientos especiales la parte recurrente carezca del derecho a interponer un recurso extraordinario de casación en la forma. La parte requirente pretendería lograr que su recurso de casación en la forma resulte admisible por medio de la sentencia que se dicte en este requerimiento y no por imperio de la ley. A este respecto, en el contexto del rol 3008, se argumenta que el recurso de casación es un recurso de nulidad procesal, extraordinario y de derecho estricto, por lo que no procede en toda clase de resoluciones judiciales y fundado en un genérico perjuicio denominado agravio. Por el contrario, su carácter extraordinario implica que éste solo permite impugnar cierta clase de resoluciones, aquellas que el legislador solo determine, y en la medida que se produzca una cierta y determinada clase de vicios expresados en causas legales jamás genéricas. Por lo anterior, la aplicación del precepto impugnado no vulnera el derecho al debido proceso de las partes requirentes.
una discrepancia de criterio acerca de una decisión legislativa en materia recursiva no sería eficaz ni pertinente para configurar la causal de inaplicabilidad de que trata el artículo 93, numeral sexto constitucional. Por esta razón, la Asociación de Canalistas Las Mercedes señala también desde ya que el requerimiento en esta causa rol 3097 adolecería de uno de sus requisitos fundantes. En este mismo contexto, el Consejo de Defensa del Estado señala que la lectura de los procedimientos de reclamación que están contemplados en el Decreto Ley 2186 encuentra todos los elementos integrantes del debido proceso y en lo que dice relación con el derecho de impugnación de sentencias que se pronuncian en primera y segunda instancia, dicho derecho está regulado expresamente y de ese modo se cumple la garantía enunciada. Así, la actora habría ejercido todos los derechos procesales que el ordenamiento le reconoce, habiendo también apelado de la sentencia definitiva de primer grado, exponiendo en dicho recurso los agravios y las causales de nulidad que ha impetrado en el recurso de casación en la forma, cuestión confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción. Finalmente, en torno a la última garantía fundamental enunciada, el Consejo de Defensa del Estado sostiene que el derecho de propiedad de la actora no ha sido vulnerado en caso alguno, en tanto la sentencia de segunda instancia habría analizado la prueba aportada por la actora en dicha sede, desestimándola por ser esta irrelevante en el juicio expropiatorio en que se discute exclusivamente el monto de la indemnización de perjuicios. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para la vista de la causa del día de hoy en el rol 3008 por la parte requirente don Fernando Ochoa Tobar, por el Consejo de Defensa del Estado doña Ana María Monsalve, y en el rol 3097 por la parte requerida, Asociación de Canalistas del Canal Las Mercedes, don Gabriel Muñoz. Bien, bien, muchas gracias. Entonces, en el rol 3008 por la requirente, alega el abogado Fernando Ochoa Tobar hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Atendida la materia, intentaré ser lo más sintético posible. En el caso Sublite, el problema es bastante evidente y relativamente frecuente ante los tribunales. Tenemos a particulares que son afectados por un acto del Estado, en virtud del cual son privados total o parcialmente de su propiedad, dentro de los términos que la regulación actualmente establece. Este procedimiento tiene por objeto, nuevamente muy sintéticamente, tratar de lograr una indemnización acorde a derecho que repare el daño patrimonial efectivamente causado. El tema es que la jurisprudencia nacional de nuestros tribunales superiores ordinarios han resuelto invariablemente que ese daño patrimonial consiste en el valor mercado de estos inmuebles que son expropiados. Entonces, los litigantes tienen la carga procesal de demostrar cuál es ese valor mercado y lo demostrarán mediante todos los medios de prueba que establece el ordenamiento jurídico. De hecho, eso hizo mi parte. Sin embargo, habían algunos puntos de sus alegaciones, no voy a entrar en el detalle tampoco, que no fueron acogidos ni en la primera instancia ni en la subsecuente apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, no obstante haberse hecho valer antecedentes que a nuestro juicio demostraban que nuestras alegaciones eran efectivas y que por lo tanto incidían y tenían como consecuencia que el valor era muy superior al que finalmente se fijó como indemnización. Bueno, hasta ahí la situación parece bastante normal, un litigante insatisfecho frente a los resultados de la litis, que en principio podría reclamar conforme a derecho y al sistema recursivo actualmente vigente. Sin embargo, estamos ante un procedimiento regido por leyes especiales, y eso para nuestro legislador parece ser suficiente para privarlo de a lo menos un medio de impugnación y uno bastante especial, que es el recurso de casación en la forma. Y esto que el Consejo de Defensa del Estado ha puesto bastante hincapié en sus observaciones no es menor, porque el recurso de casación, tanto en la forma como en el fondo, lo que busca es producir la nulidad de un acto jurisdiccional, de una sentencia, por determinadas causales que establece la ley, y que eso lo transforma dentro de la clasificación de los recursos en un recurso de derecho estricto. Y en sentido bastante práctico, significa que, tratándose de este recurso especial de casación que busca la anulación en materia civil, solamente procede por ciertas causales, determinadas causales para el recurso de casación en la forma y otras distintas para el recurso de casación en el fondo.
Nosotros lo que detectamos en esta sentencia, y vuelvo un poco sobre mis pasos, es que existían ciertas alegaciones nuestras que habían sido demostradas tanto en la primera como en la segunda instancia y que decían relación directa con la valoración del predio y que obviamente tenían consecuencia en la indemnización fijada por los tribunales y que no fueron valoradas por la segunda instancia en este caso, no obstante haberse hecho valer con forma de derecho y que finalmente nos privaron de una parte importante de la indemnización. No habiéndose hecho esas consideraciones, si hubiera sido nuevamente un procedimiento ordinario, habría procedido el recurso de casación en la forma, puesto que el artículo 768, en su numeral quinto, lo establece cuando se omiten las consideraciones de hecho y de derecho, como por ejemplo las consideraciones en torno a la prueba. Sin embargo, en este caso no procede. Primera pregunta, entonces, es ¿por qué no procedería respecto de un procedimiento regido por una legislación especial y sí respecto de un procedimiento regido por así llamarlo, por la legislación común? La verdad es que si nos remontamos a la historia de la norma en concreto del artículo 768, inciso segundo, nos damos cuenta de que no existe fundamento para ello. Este excelentísimo tribunal así lo ha resuelto previamente. No existiendo causal alguna para hacer esta distinción, entonces nosotros nos encontramos que la diferencia carece de fundamento y evidentemente en este caso carece de todo fundamento, lo que es bastante más grave. Nosotros sostenemos que existiría una infracción al artículo 19, número 2, que consagra la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Al no existir una razón de diferenciación constitucionalmente válida para privarnos del recurso, solamente por el hecho de estar regidos por una ley especial, nos escapamos dentro de los rangos excepcionales del artículo 19, número 2, que permite establecer, obviamente, algunas excepciones cuando existe una diferencia válida. Entonces, tenemos que sentencias, o en este caso actos jurisdiccionales que carecen de algún elemento básico, que son exigibles tanto y por las mismas razones para un procedimiento especial como para un procedimiento común, por el solo hecho de estar regidos por una ley especial quedan como inexpugnables. No hay forma de impugnarlos por el recurso de casación en la forma y evidentemente tampoco puede ser por el recurso de casación en el fondo, puesto que procede por otras causales. Se nos ha privado entonces de un medio para reclamar de la nulidad de un acto jurisdiccional y la nulidad justamente tiene por objeto reclamar de estos actos que no reúnen los requisitos mínimos para ser considerados como jurídicamente válidos. Porque es eso, la nulidad, busca retrotraer, busca anular un vicio de esas características. Eso en cuanto al primer defecto de constitucionalidad. La omisión de estas consideraciones igualmente afecta la no garantía, sino más bien el principio de transparencia y publicidad consagrado en el artículo 8 de la Constitución, el cual establece que son públicos los fundamentos de los actos de los órganos del Estado en términos generales y además sus fundamentos y los procedimientos. Evidentemente, si a un acto jurisdiccional se le permite omitir sus fundamentos y no hay una forma de impugnar esa situación, se otorga patente para el fraude al órgano del Estado. Entonces, si el órgano del Estado puede pasar por sobre el artículo 8 de la Constitución en virtud de esta restricción, nuevamente sin fundamento constitucional alguno del artículo 768, inciso segundo, tenemos que la norma deviene indefectiblemente en inconstitucional. Pasando a la tercera garantía que esta parte reprocha como vulnerada por el artículo 768, esto es la garantía del debido proceso, consagrado en el artículo 19, número 3. La garantía del debido proceso no tiene un carácter rígido, sino que es una suerte de por así llamarlo, conjunto de pequeñas garantías procesales que actúan unas en relación a otras. Más allá del acceso al derecho a recurso, existe una base
una base primera de esta garantía, que es el derecho a tener decisiones jurídicas de los órganos del Estado en términos generales que sean fundadas. Nuevamente, si existe una norma que permite al órgano del Estado dictar un acto independiente de su carácter que no tiene fundamentos y además se priva de la reclamación de esta situación, la norma igualmente deviene inconstitucional, pues está permitiendo pasar por sobre esta norma que establece la fundamentación. Finalmente, excelentísimo tribunal, y en cuanto a la garantía del derecho de propiedad que alegamos como vulnerada, tenemos que hacer una consideración no solamente desde el punto de vista del derecho, sino quizás del sentido común más básico. Existe una concepción de propiedad que está muy arraigada dentro de la cultura romanista, es propia nuestra, y parece ser lo más básico pensar que si alguien nos va a despojar de nuestra propiedad, tenemos el derecho a reclamar de eso. Y si reclamamos de eso, a obtener una decisión que nos diga por qué se nos privó, porque de lo contrario el sistema lamentablemente no funciona, pierde legitimidad y pierde credibilidad. Para eso está dado el conjunto de normas del decreto ley sobre expropiaciones, y nosotros a eso recurrimos. Sin embargo, el artículo 768, nuevamente la norma que impugnamos, permite que se omitan consideraciones de hecho y derecho, como efectivamente pasó en este caso, que fue la valoración de prueba que incidía directamente en la valoración del terreno. En el fondo, hay una lesión, existe una sensación de indefensión, que es algo más allá de lo jurídico, pero también existe lo jurídico, que es que la fundamentación del acto privatorio de la propiedad carece de la relación lógica entre la decisión y lo solicitado por esta parte, pues se omitió explicarnos por qué esta prueba legítimamente producida y que a nuestro juicio era determinante fue desechada así como así. Entonces, lo natural sería reclamar mediante los mecanismos de impugnación que existen y que en términos generales se conceden, salvo para aquellos que estamos regidos, en este caso particular, por una ley que establece un procedimiento especial, que, volviendo nuevamente sobre mis pasos, nos priva sin una razón para ello. No existe un argumento constitucionalmente válido, no existe un argumento históricamente válido si estudiamos el origen de esta modificación legal. Sin ánimo de extenderme más, en razón de lo expuesto, solicito se acoge el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y con ello doy por terminado mi alegato. Bien, muchas gracias. Entonces, en la misma causa rol 3008, por el Consejo de Defensa del Estado, alega hasta por 30 minutos la abogada Ana María Monsalve Paiva. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Previamente quisiera decir que, atendido a que la relación efectuada por el señor relator en relación con los argumentos que el Consejo de Defensa del Estado ha dado en sus observaciones ha sido realmente clara y exhaustiva, yo voy a solicitar reducir mi alegato para el tiempo de mi alegato, en realidad, para referirme a algunos aspectos y que estimo deben ser enfatizados. Lo primero es señalar que todo la argumentación de la parte recurrente gira en torno a la supuesta inexistencia de motivación o fundamento de la sentencia. Esa supuesta motivación, falta de motivación o fundamento, sería la que vulneraría todos los derechos y garantías que ha dado por vulneradas, todos. O sea, todos se han visto afectados por esta sola circunstancia de la falta de motivación. Ahora, lo primero en relación con la falta de motivación es que, en síntesis, este derecho implica exponer una motivación razonable, no necesariamente exhaustiva, y que en esa razonabilidad sea una explicación o motivación que se sustente a sí misma, que sea congruente consigo misma. Por cierto, no forma parte de esta exigencia que la fundamentación sea del agrado de la parte recurrente o que lo convenza.
es necesario que exista. En este caso, como señalaba, el reproche se concentra en la falta de motivación, pero además en una parte de la sentencia, solamente en el considerando séptimo del fallo, que por mucho que el requerente no comparta el fundamento que expone, eso no lo hace inexistente al fundamento. De hecho, excelentísimo tribunal, el considerando séptimo tiene 2 párrafos. En el primero, dice que las argumentaciones de la expropiada apelante concerniente a los problemas de legalidad de algunos aspectos del plan regulador metropolitano y del plan regulador comunal de Penco, se trata de una cuestión no susceptible de ser conocida, debatida y resuelta en un procedimiento de la naturaleza y fines de que se trata, motivo por el cual en nada inciden en lo que se viene debatiendo. Y en el segundo párrafo, que es donde además concentra el reproche de no haberle permitido conocer el fundamento por el que la prueba aportada en segunda instancia se habría desestimado, dice: tampoco tienen mayor incidencia en esta materia las pruebas aportadas en esta instancia y que obran añadidas a la causa. Es decir, ¿por qué no tiene mayor incidencia? Esa respuesta está en el párrafo anterior. No la tiene porque esa prueba va en apoyo de los argumentos de la actora acerca de la supuesta ilegalidad de esos planes reguladores, que, como dice el primer párrafo, no forma parte de materias que puedan ser conocidas, debatidas, resueltas en este procedimiento especial de expropiación, tan especial además que dentro del procedimiento de expropiación en general se trata de la reclamación establecida en el artículo 12. No es cualquier materia la debatida, se debate sobre el monto de la expropiación, sobre el tema estrictamente de dinero. No alegó la requirente esencialmente, como yo por lo menos parecía entender de lo que se señaló en estrados, que no alegó esencialmente los valores de mercado, sino lo que alegó fue un conflicto de normas, un conflicto, y lo alegó en la apelación a la sentencia de primera instancia, y respecto de eso es que se refiere este considerando séptimo cuando dice que la expropiada, que los problemas de legalidad planteados por la expropiada no son susceptibles de ser resueltos en este procedimiento. Además, la prueba que aportó en segunda instancia y que quería que fuese valorada de otra manera, no como lo hace el fallo, es prueba en relación precisamente con este conflicto de legalidad que quiere que se discuta en un procedimiento pensado estrictamente para discutir el monto de la expropiación. Bien, eso en un punto. Ahora, el proceso de que se trata en este caso es el contemplado en el artículo 12 del decreto 2186. O sea, está restringido al reclamo del monto de la indemnización. Por eso, en realidad, cualquiera que utiliza este procedimiento sabe que se encuentra excluida del mismo toda posibilidad de debatir si una norma tiene prioridad sobre otra, cuál es la norma que debió atenerse la comisión de peritos, etcétera, como ha ocurrido en este caso. En cuanto al derecho al recurso, bueno, como se sabe, no puede considerarse que exista una especie de derecho a la casación en general. En la especie, el requirente ejerció el recurso de apelación. Después, y en este recurso de apelación expuso como una de sus alegaciones prácticamente lo mismo que en el recurso de casación en la forma y que en el requerimiento que por escrito se presentara ante este excelentísimo tribunal. Y posteriormente ejerció el recurso de casación en el fondo. Ahí, en ese recurso de casación en el fondo, tenía la posibilidad, por cierto, de denunciar infracción de ley. Si es que en ese momento
si es que podía construir la infracción de ley a propósito de lo que venía denunciando desde las alegaciones primeras en el juicio en primera instancia. Ahora, lo que pasa, excelentísimo tribunal, es que la sentencia del Tribunal de Alzada no cumple con las expectativas de aumentar aún más el monto de la indemnización por expropiación. Fíjese, excelentísimo tribunal, que con referencia al patrimonio afectado, supuestamente, el tribunal de primera instancia acogió el reclamo y aumentó el monto de la indemnización. El tribunal de segunda instancia lo aumentó aún más. Lo que ocurre es que el deseo o la expectativa del requirente era que éste se valorara sin restricciones en uno de los lotes expropiados establecidas por uno de los planes reguladores. Y por eso discute la legalidad de ese plan regulador y por eso aporta pruebas respecto de la legalidad de ese plan regulador. Pero eso, como digo, podría perfectamente haber planteado como error de derecho o como denunciar como infracción de ley en el recurso de casación en el fondo. Por lo tanto, aquí quiero señalar que este Tribunal Constitucional ha dicho en las sentencias 2677, 2529, 2723, entre otras, que cuando el ordenamiento jurídico contempla otros medios para corregir el vicio en el procedimiento o si existe una razón objetiva para restringir o suprimir legalmente el acceso a la casación formal en un procedimiento especial, entonces no habrá inconstitucionalidad. En este caso, excelentísimo tribunal, se cumplen las dos hipótesis. En el caso del procedimiento especial de expropiaciones existe una razón objetiva con respaldo constitucional que apoya el hecho de que el legislador haya dado un trato diferenciado o diferente a las reclamaciones sobre expropiación, sobre el monto de la expropiación. Y estableció de esa manera un procedimiento especial que asegura que se satisfagan los intereses generales que están relacionados con el acto expropiatorio. De hecho, ¿cuáles son esos intereses? Están señalados en el mismo Decreto Ley 2186, que habla de que se requiere un procedimiento expropiatorio ágil y expedito para poder desarrollar las obras que el progreso del país exige. Sin perjuicio de eso, el artículo 14 del mismo Decreto Ley 2186 admite el recurso de apelación, que se rige por las reglas relativas a los incidentes, y el recurso de casación en el fondo, y también el recurso de casación en la forma, con la excepción o la exclusión de no poder interponerlo por el inciso segundo del artículo 768. ¿Y por qué ocurre? Porque se trata de un procedimiento concentrado que tiene una finalidad, esa concentración, cuál es cumplir con la finalidad de agilidad y expedición en pos del interés social general involucrado. Por lo tanto, no se puede reprochar inconstitucionalidad en su aplicación a este caso concreto, a la norma impugnada. En relación con el derecho a la igualdad ante la ley, solo señalar que entre quienes debe producirse esta igualdad, que por lo demás debe ser, si se entiende transgredida por una diferencia establecida, debería ser arbitraria, no solamente diferenciada, una diferencia. ¿Pero entre quiénes? Primero, entre los que se encuentran regidos por leyes especiales, cualquiera. Y esto se cumple porque la norma se aplica de igual manera al caso de los procedimientos especiales de expropiación, como es este caso del tributario, de arrendamiento, etcétera. Por otro lado, también, igualdad entre quiénes, entre los que se rigen por el procedimiento de expropiaciones. Todo el que se rige por el procedimiento de expropiaciones tiene la misma limitación respecto al recurso de casación formal. Esto se cumple además sin importar si se trata del expropiante o del expropiado. Esta exclusión de la causal del número 5 del artículo 768. De hecho, al fisco le está vedada también la recurrir por esa causal en recurso de casación forma. Y por lo tanto, es entre estos nombrados que debe producirse esta igualdad,
no entre los que se rigen por procedimientos especiales y los que se rigen por procedimientos ordinarios, porque la arbitrariedad solo podría configurarse si se establecen diferencias entre quienes son comparables, es decir, dentro del mismo procedimiento especial o dentro de los procedimientos especiales. Bien, finalmente, señalar que no se vulnera o reiterar que no se vulnera es el artículo 19, número 94. El recurso de casación en la forma no es fundado en la falta de motivación, no es el único mecanismo efectivo de impugnación para discutir el monto de la indemnización. Incluso no es el único mecanismo que tenía a la mano el recurrente para discutir lo que siempre quiso discutir, que era qué tenía que aplicar la comisión de peritos, el plan regulador o la ley general aplicable en la especie. Ahora, los mecanismos utilizados por el requirente le permitieron obtener, como señalé anteriormente, un aumento significativo del monto indemnizatorio, y que no correspondiera a sus expectativas no hace que se le pueda entender vulnerado el derecho a mantener indemne su patrimonio por el acto expropiatorio. Todo lo que conduce, excelentísimo tribunal, a sostener que no resulta admisible el reproche que formula la parte requirente, por lo que ruego que se sirva a rechazar el presente requerimiento. Bien, muchas gracias. En la otra causa, en la ROL 3097, por la Asociación de Canalistas del Canal de las Mercedes, requerían estos autos, alega el abogado Gabriel Muñoz, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de su excelentísima señoría, vengo a alegar esta causa por la parte de la Asociación de Canalistas Canal de las Mercedes, solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por Aguas Andinas S.A. Las razones de mi alegato en forma previa hay que tener presente. Hay una cuestión previa que hay que tener presente antes de dar las razones de rechazo en relación al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativo a la norma del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Lo primero que hay que tener presente como cuestión previa que esta no es la sede idónea para discutir si debía acogerse la casación en la forma que interpuso Aguas Andinas por la causal del artículo 768, número 9, que es la que está alegando la inaplicabilidad en relación al inciso segundo, o si debía acogerse por la causal del recurso de casación en la forma el 768, número 5 del Código de Procedimiento Civil, o si debía acogerse el recurso de casación en el fondo interpuesto por Aguas Andinas. Esa es una materia de fondo que le corresponde a la excelentísima Corte Suprema. Tampoco no es esta la vía idónea para determinar o que el tribunal de su señoría excelentísima determine si mi representada tenía que, en vez de haber reclamado en contra del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental que dictó la resolución 257, que modificó la resolución de calificación ambiental 266, tenía que haber interpuesto el reclamo contra Aguas Andinas y no contra el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental que dictó una resolución que modificó una resolución de calificación ambiental. Eso también es materia que corresponde determinar a la excelentísima Corte Suprema. Ahora, las razones para rechazar el requerimiento de inaplicabilidad de inconstitucionalidad de la norma del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, básicamente son tres. Primero, la norma no es contraria a la Constitución. Si uno analiza la sentencia y cómo se ha ido dando y cómo se ha ido perfilando el asunto, básicamente es lo siguiente. La especificación de los recursos y el modo o la forma en que han de ejercerse es competencia del legislador. Así lo han sostenido las sentencias de este tribunal. Ahora, y es una materia del legislador, no corresponde crear un recurso donde no lo hay. En el caso concreto, el artículo 768, inciso segundo,
en los casos de juicio o reclamaciones regidos por leyes especiales, establece que no es procedente el recurso de casación en la forma por la causal del artículo número 9. El número 9 se refiere a la falta de emplazamiento. El criterio que se ha ido perfilando en este tribunal es el siguiente, que ya lo dijo la colega aquí: cuando el sistema procesal legal establece otros medios para impugnar el supuesto vicio que se alega, o si existe una razón objetiva del legislador para restringir o suprimir un recurso, la norma no es contraria a la Constitución. Si analizamos el primer supuesto, esto es, si el diseño legal procesal contempla otro mecanismo para reclamar del supuesto vicio, en este caso concreto, sí lo hay, y fue ejercido por la requirente. ¿Cuál fue ese mecanismo? La requirente no solo interpone recurso de casación en la forma fundado por la causal del número 9, sino también interpone recurso de casación en la forma fundada en la causal del número 5, por haberse omitido concretamente en relación con el artículo 170, número 6 del Código de Procedimiento Civil, por haber omitido la sentencia pronunciarse sobre alegaciones que efectuó. Y también interpone recurso de casación en el fondo. En los tres casos, el recurso de casación en la forma por la causal del número 9, por la causal del número 5 y el recurso de casación en el fondo, lo fundamenta la requirente básicamente por el mismo vicio, esto es la falta de emplazamiento. Luego, al existir otros medios de impugnación, siguiendo el mismo predicamento de este tribunal, ya dado por una sentencia del 24 de diciembre del año 2015, en el rol 2798-15, debía rechazarse por no ser contrario a la Constitución, porque el diseño legal procesal establece otros medios para impugnarlo, y estos medios fueron utilizados por la causal de 768 número 5, en relación con el artículo 170 número 6, el recurso de casación en el fondo. Alega lo mismo, no fue emplazado, nulidad de derecho público. La razón objetiva, sin entrar a analizar si el legislador tuvo o no una razón objetiva para restringir el recurso de casación en la forma y no habilitarlo para la defensa causal del 768 número 9, el diseño legal procesal contempla otros medios. Por la misma razón, también corresponde rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por cuanto la aplicación del precepto legal impugnado no resulta decisiva para la resolución del asunto, porque hay otro medio de impugnación, ya lo señalamos. Ejerció la casación en la forma por el 768 número 5, en relación con el 170 número 6, porque la sentencia habría omitido pronunciarse sobre su nulidad de derecho público procesal y sobre nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento. Y el recurso de casación en el fondo, que te pone por la misma causal. Por lo tanto, por esa razón también procede el rechazo. Y la tercera razón de rechazo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque la acción de inaplicabilidad, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, no es creativo, es netamente supresivo. Aquí no podemos estar creando un recurso donde el legislador no lo establece. Y en este caso, la especificación, como ya lo dije, y la forma y el modo de ejercer los recursos es materia de competencia del legislador. El legislador en este caso ha actuado dentro del ámbito de su competencia. Por esa razón y por lo formulado en las observaciones que interpuso mi representada al requerimiento, solicito el rechazo con costas. Concluye, mi legato. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro, señora ministra? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.